Señores y señoritas Arámbulo, Calderón, Calvo, Presente. Chila. Buenas noches, ingeniera. Presente. Buenas noches, Kulki. Díaz, Estrada, Hidalgo, Jurado. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Maldonado, Mancilla. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Nieto, Párraga. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Parrales. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Paso. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Pincay. Comaquiza. Rodríguez. Rojas. Presente, ingeniera. Muy buenas noches. Buenas noches, Román. Rosado. Presente, buenas noches. Buenas noches, Zagal. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Sánchez. Zarango. Segura. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Tubay. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches y Valencia. ¿Alguien que no haya contestado a la lista o que haya ingresado tarde, por favor? Listo. Ok. Antes de continuar, recuerden que nosotros, o mejor dicho, yo teníamos pendiente lo que era el análisis del agua ozonificada para el control de Monilia. Entonces hoy vamos a hacer un foro, vamos a participar de ese, y eso va a ser una nota, ¿ok? Entonces hoy vamos a trabajar en esto. Déjenme abro el archivo para ir registrando sus notitas. Un segundo. Listo. A ver, empecemos. A ver, vamos por voluntarios. Recuerden que todos tienen que participar porque todos necesitan las notas, ¿ok? Entonces, no sé, algún voluntario o les pregunto yo. Recuerden que vamos a hablar sobre... Ay, no, no es este. Un segundo, abrí mal el documento. Sobre el agua zonificada, ¿dónde está? Eso, ahora sí, vamos a hablar sobre la influencia del tipo de riego con agua ozonificada en el control del nivel de daño de la cigatoca negra en banano. Entonces vamos empezando un poquito más atrás. Hablemos un poco de la cigatoca negra entonces, ¿ok? Para ir adentrándonos en el tema. ¿Qué nos hablaba sobre la cigatoca negra? A ver, señor Segura. Recuerdan que algo yo ya les había explicado. Cigatoca negra, cuál era el agente causal. Era Mycosphærella. Hongos. Un hongo, perfecto. A ver, cuéntenos, ¿qué? Bueno,
En sí es un hongo que causa daños a nivel foliar en lo que es en la plantación de banano, por lo Ya. cual disminuye a su vez los rendimientos, causando pérdidas. Por lo Ya. general, en el cultivo de banano, como mínimo se desea llegar a cosecha con de 12 a mínimo de 10 hojas por planta, pero al tener esta enfermedad no llegamos a esa cantidad de hojas, por lo cual va a ser disminuido la producción y eso se va a ver reflejado hasta en el ratio, porque ya no vamos a llegar a un ratio de 1.8 o 1.5, vamos a cubrir solo a duras penas con 0.8 y eso es una pérdida bastante influyente en lo que es la producción. Hoy en día también la enfermedad ha generado resistencia a los fungicidas, por lo que se ha optado ahora por tomar medidas alternativas. Y a su vez, como estábamos observando en lo que es el ozono, ha servido de mucha ayuda, ya que con este se aumentan los periodos de fumigación. Y a su vez, no genera resistencia, porque aquí estamos rompiendo los casos de resistencia en la enfermedad. ¿Sí me Ok, escuchó? sí, perfecto. Entonces, recuerden que algunos de los compañeros no conocemos o no saben bien lo que se refiere con el ratio, entonces necesitamos explicar eso. ¿A qué se refiere cuando hablamos de ratio y que disminuye eso? A ver, ¿quién quiere participar? Otro bananero. Estamos, recién es martes y ya están cansados. A ver, señor, ¿quién habló? A ver, usted mismo, señor Segura, explique a qué se refiere con ratio. Bueno, nos referimos al ratio, es la conversión de racimos a cajas, por decir. Que de un racimo salga una caja o de un promedio de caja y media por cada racimo de banana, en este caso. Esa es la conversión. Correcto. ¿Sí me entendieron? La idea entonces es que, como dijo el compañero, de cada racimo yo pueda tener más de una caja. Un momento en el que yo empiezo a disminuir significa que de un racimo voy a llenar ya no una caja y media, sino una caja, etcétera, y al final eso viene representado en pérdida monetaria. Entonces, la cigatoca negra es una enfermedad ocasionada por un hongo, como lo dijo el compañero, que últimamente o en los últimos años empezó a tener gran importancia económica porque dañaba lo que es el área foliar o las hojas. Cuando daña las hojas significa que va a causar pérdidas en fotosíntesis, etcétera, y todo eso se va a traducir en una menor producción o en menor tamaño. Mencionó también el compañero algunos métodos de control. Entonces, claro, tenemos el típico que está hecho por fungicidas, etcétera, pero uno que también se hacía o que también se hace son las prácticas culturales. Recuerden que cuando yo les dije de prácticas culturales, ¿a qué nos referíamos, señor Calderón? ¿A qué nos referimos cuando hablábamos de prácticas culturales? A los trabajos que se realizan en el campo. Correcto, todo tipo de trabajo como por ejemplo las podas, la eliminación de mazorcas, etcétera. Y en este caso, un control cultural es la eliminación de las hojas enfermas. Pero ¿qué tengo que hacer yo con estas hojas? Tengo que eliminarlas para que se elimine la fuente de infección, que se denomina inóculo. Entonces, siempre que ustedes escuchan hablar de un inóculo, estamos hablando de la fuente de infección. Entonces lo que se hace es depositar estas hojas en el suelo y se les aplica algún producto como por ejemplo la cal, etcétera, para evitar que los hongos se propaguen, ¿ok? Y también esto acelera lo que es el proceso de descomposición. Otra cosa que también se puede hacer es la poda temprana de las hojitas jóvenes antes de que éstas empiecen a presentar las lesiones, es decir, antes de que el hongo empiece a esporular, es decir, a producir los hijos, yo hago una poda temprana. Aquí también se hace bastante lo que es los sistemas de drenaje. ¿Por qué creen ustedes que tengo que hacer un sistema de drenaje para mermar o para controlar, para disminuir este proceso de infección de cigatoca? ¿Por qué será que uso los drenajes aquí, señorita Rosado?
Recuerden participar, por favor. Señor Wesner, ¿para qué serán o sea, qué tan efectivos serán los drenajes o por qué hago drenajes para controlar o para disminuir sigatoca? Bueno, en este caso, en mi punto de vista, el drenaje nos ayudaría para que esté el cultivo en una capacidad de campo adecuada y no esté bastante con humedad, ya que los hongos también pueden propagarse en estando con mucha humedad en el Correcto. suelo. Recuerden que entonces controlamos humedad y sobre todo recuerden que las esporas de los hongos sí pueden moverse por el agua. Entonces, si tienen una lámina de agua, estos van a irse propagando a las diferentes plantas. Dígame, señor Rojas. Quería hacer una pregunta. El ratio que dijo el compañero es igual a la merma en esos términos que se habló en la clase anterior. No. La merma, recuerden que es lo que yo ya no puedo comercializar, es lo que por uno u otro, Rechazo. ajá, exacto, por uno u otro factor yo ya no puedo comercializar, no puedo utilizar. Entonces la merma, eso es aparte, eso sí es la pérdida. El ratio se refiere directamente a lo que yo voy a comercializar, a lo que va a llenar a la caja y le va a servir. Señor Chila. Gracias. Buenas noches, ingeniera. O sea, en la cuestión de drenaje, o sea, ¿qué porcentaje de humedad debe tener la plantación para no así propagar lo que es, hablemos, un tipo de, como este hongo Sigatoka negra? O sea, ¿qué porcentaje de humedad debe tener la plantación? A ver, no existe un porcentaje de humedad exacto que deba tener la plantación, porque no puedo tener, o yo no puedo darle a la plantación la humedad que ellos necesitan. Pero sí podemos saber el porcentaje de humedad al cual se propagan los hongos. Entonces, recuerden que la humedad más o menos, humedad relativa que tenemos en Quevedo, ¿cuál es? O mejor dicho, en la parte de toda la parte de la costa. Bueno, recuerden que para que un hongo pueda propagarse necesita una humedad relativa superior al 90%. Entonces no es que yo puedo tener o puedo saber qué humedad puedo tener dentro de mi campo, no puedo yo establecer eso. ¿Por qué? Porque existen factores que van a variar. Entonces, cuando de pronto el suelo está sobre la capacidad de campo, está demasiado húmedo y justo esa vez el clima también está húmedo, etcétera, voy a tener mayor humedad. Pero, como les digo, podemos saber sí a qué humedad se propagan los hongos, es decir, más o menos sobre el 90% de humedad relativa se pueden empezar a propagar los hongos, ¿ok? Vuelvo y repito, no existe un porcentaje de humedad que yo pueda decir en el campo debo tener eso. No se puede controlar eso, ¿ok? Entonces, continuando hablando de lo que es la sigatoca, una vez que ya hablamos del control químico, perdón, del control cultural, que ya vimos que se pueden eliminar las hojas, etcétera, se puede también empezar a trabajar con lo que es la densidad de plantación. Nuevamente, ya existen densidades establecidas que hacen que exista ventilación entre las plantas, etcétera. Sin embargo, cuando se han hecho investigaciones donde se prueban a incrementar la densidad de plantación, es decir, mayor número de plantas por hectárea, también se ha visto que esto favorece bastante la aparición de la sigatoca. En cuanto a los sistemas de drenaje, disminuye la evapotranspiración que existe y por lo tanto va a disminuir la humedad. También es bastante efectivo lo que son los métodos de riego y entonces aquí empezamos a hablar de lo que vimos con el agua ozonificada, el control de malezas y por último entonces sí vamos a hablar lo que es los controles químicos, ¿ok? Fungicidas, recuerden que igual, ¿qué se debe hacer con un tipo de fungicidas? Utilizar unos que sean rotativos por el hecho de que ha desarrollado resistencia. Entonces, se busca cualquier tipo de fungicida o una rotación, ¿ya? Ahora, como medida ambiental, siempre el uso de productos químicos está siendo cuestionado. Por lo tanto, aparece una nueva versión, vamos a decir, aparece un nuevo método que es el uso del agua ozonificada. Y ahora, ¿qué nos hablaba o qué nos decía
sobre esta agua ozonificada. A ver. ¿Qué nos decía? La agua ozonificada ayuda a desinfectar la raíz. Ya. Primero, ¿cómo lo aplicaban? A ver, vamos desde el inicio, ¿Cómo lo aplicaban ellos? Porque nos habla de un sistema de riego. El agua ¿Recuerdan? ozonificada permite la más oxigenación en las raíces de las plantas, en este caso del banano. Ya. O sea, ellos también querían evaluar, tenían 3 sistemas de riego y querían evaluar cuál era el más eficiente para de esta manera tenían mejores resultados. Correcto. Entonces ya, ellos sí decían que el ozono, etcétera, ayudaba a lo que es la aireación de las raíces, etcétera, pero ellos querían probar un nuevo método, o lo que era el método de aplicación suprafoliar. ¿Y cómo lo hacían? ¿Con qué método de riego? ¿Qué utilizaban? ¿Riego por aspersión, por goteo? ¿Qué tipo de riego utilizaban? Que mencionaba ahí. Aspersor. Fumigación. ¿Ya? Riego de aspersores. Ya, entonces ellos querían utilizar un sistema de fumigación con un atomizador para que este venga de manera suprafoliar, ¿ok? Entonces quería determinar cuáles fueron los índices de infección, es decir, qué tanto infectó este hongo con los sistemas de riego utilizados. Entonces hicieron el uso de diferentes aspersores y determinaron con el tipo de aspersor, ellos tenían diferentes tipos de boquillas, etcétera, cuál fue el que mejor resultado presentó en controlar en campo, y también hicieron esas pruebas de laboratorio, ¿ok? Entonces, ¿dónde fueron los sitios experimentales donde ellos trabajaron? En Yaguachi. En Baba, Puja. En Baba y en Puja. Yaguachi. Puja. Puja. Exacto, entonces evaluaron en periodos de invierno y en periodos de verano, en diferentes, en diferentes meses, y combinaron diferentes prácticas culturales. Entonces, por eso primero les hablé de cómo se podía controlar la cigatoca, porque ellos utilizaron prácticas culturales como el desoje, la fertilización adecuada, utilizar el monitoreo y utilizaban escalas. Recuerden que ya existen escalas determinadas que nos permitían establecer el porcentaje de daño que tenía en ese momento el cultivo, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que ellos evaluaron? Las variables evaluadas, o las que les permitió determinar qué tan efectivo había sido el sistema de riego que ellos habían implementado, evaluaron diámetro del fuste, número de hojas por planta, la hoja más joven enferma y el porcentaje de infección para cada vez que ellos aplicaban el tratamiento, ¿ok? Entonces, la variable diámetro del fuste dice que no tuvo diferencia significativa. ¿Qué significa esto? A ver, déjenme compartir la pantalla. ¿Qué significa cuando dicen que no existe diferencia estadística significativa o diferencia significativa? Y todas las plantas iban por el mismo centímetro, diámetro. ¿Ya? Lo que nos quiere decir es que estadísticamente todas las plantas respondieron de la misma manera, es decir, no hubo ningún tratamiento que influyó en el diámetro del fuste, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes lean en estos artículos científicos, siempre que encontremos algo que dice que no existen diferencias significativas o diferencias estadísticas significativas, significa que los tratamientos no demostraron ser mejores para esa variable, ¿ok? Después nos hablaba de la hoja, a ver, ya, el número de hojas por planta. Iniciaron los mínimos con 3 hojas hasta 14 hojas sanas, y en la hoja más joven enferma, la mayoría de los tratamientos iniciaron con número de hojas 3. Entonces, ¿qué nos dice? Que en los testigos, obviamente, siempre van a ser mejores los que tengan algún tipo de tratamiento. Les explico.
Ellos evaluaron plantas o tratamientos a las cuales, déjame cerrar esta una. Ya, ellos aplicaron a las plantas ciertos tratamientos, pero también tuvieron a las plantas testigo, es decir, a las que no les aplicaron nada. ¿Con qué finalidad se hace esto? Yo necesito saber cómo va a reaccionar mi planta de manera natural, sin haberle dado ningún tratamiento, sin haberle dado ninguno de estos 3 tipos de riego. Solo así puedo comparar qué tan efectivo es el tratamiento que yo estoy dando. ¿Ok? Entonces, cuando vemos los testigos, nos dice que ellos están considerados en una escala de 2, es decir, menores al 5%. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a ser más efectivos, entonces, cualquier planta que sea sometida a un tratamiento. Obviamente, es como decirles que yo quiero probar qué tanto va a engordar una persona si le doy de comer arroz, pero para saber qué tanto va a engordar esa persona, yo tengo que tener otra persona a la que no le voy a dar de comer arroz. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Que la que va a comer siempre va a tener mejores resultados que la que no lo va a hacer. Entonces, en el caso de las plantas funciona igualito, ¿ok? Siempre va a ser mejor aquella planta que yo le estoy dando un tratamiento versus a la que no le estoy dando nada. Lo que busca la investigación es saber qué tratamiento es el mejor, ¿ok? Entonces aquí nos habla algo de la parte estadística y nos dice que se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar. Esto es más estadística, pero siempre que ustedes escuchen hablar o siempre que vayan a hacer una investigación en campo, siempre se utiliza lo que es bloques, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí yo puedo ayudar a disminuir el error experimental. Por ejemplo, cuando siembro cerca de árboles, cuando tengo otros cultivos o tengo alguna fuente de variación. Entonces, siempre, cuando sembramos en campo, tenemos que utilizar un diseño de bloques completos al azar. Ahora, hay diseños mucho más complejos, pero como que el más sencillo y el que se aplica en campo es el diseño de bloques completos al azar, o como se le conoce, el DBCA. ¿Ok? También se utilizan diferentes tipos de comparaciones o pruebas, lo que les explicaba, para que me permita decir cuál de estos 3 tratamientos o los tratamientos que yo estoy utilizando es el mejor, porque de ley tiene que existir una diferencia entre ellos. Entonces, en ese trabajo ellos buscaron evaluar la eficiencia del tipo de sistema de riego con agua ozonificada para el control de cigatoca negra en banano. ¿Y qué hicieron? Evaluaron en campo y evaluaron en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, lea por favor el primer punto, señor Tubay. El primer punto, el número 1 ya. Ay, ya, el número 1, determinar la variación de la concentración de ozono en cada uno de los 3 tipos de riego, bajo estudio realizando un experimento de campo con mediciones en muestras tomadas a la salida de la boquilla del equipo, todo ello con la intención de diseñar un cuadro comparativo del nivel de variación de la concentración de ozono. Correcto. ¿Qué nos quieren decir aquí entonces? En el primer punto, ¿qué es lo que ellos nos dicen, señor jurado? Determinar la variación de la concentración de ozono. ¿Qué es lo que ellos hicieron aquí o qué pretenden hacer aquí? Señor Calderón, ¿qué hace? ¿A qué se refiere con el? Recuerden que es lectura comprensiva, ¿no? Entonces tenemos que entender lo que nos está diciendo. A ver, mire. Cuando dice determinar la variación de la concentración de ozono, se refiere a que ellos utilizaron diferentes
valga la redundancia, concentraciones, diferentes dosis, vamos a decir, de ozono en cada uno de los 3 tipos de riego que utilizaron. Entonces, con la medida de que de saber o determinar cuál es la dosis específica o cuál es la dosis necesaria o la más efectiva. ¿Ok? Entonces a eso se refiere con la concentración de ozono. No se utilizaron concentraciones únicas, sino que hubieron variaciones. Lea el siguiente punto, señor Chila, el punto 2. Realizar la siembra a partir de plantas meristematáticas en parcelas experimentales y de control para lograr las plantas uniformes midiendo altura de planta, diámetro de fuste y emisión foliar. Ya. ¿Por qué creen que hicieron eso, señor Calvo? ¿Por qué ellos consideran o toman en cuenta o controlan la siembra o las plantitas desde la siembra? ¿Cuál será el propósito de esto? ¿Por qué no puedo decir, bueno, yo utilizo cualquier tipo de plantas, utilizo cualquiera, o sea, le pongo y después simplemente voy a aplicar el ozono y veo como control? ¿Por qué será? ¿Quién tiene idea? ¿Por qué? Para seguir la enfermedad, y tratar de saber, digamos, a la cosecha, a qué grado de Ya. Siempre, infección tenemos en las hojas. correcto. Siempre cuando yo voy a hacer un proceso de investigación, tengo que empezar desde cero porque necesito plantas uniformes, ¿ok? Necesito que todas las plantas empiecen con las mismas características. ¿Para qué? Para que ahí yo pueda en realidad ver qué tan efectivo es mi tratamiento. Supongamos que yo empezaba con plantas, unas más grandes, otras más pequeñas, plantas más gordas, luego con más hojas, etcétera. Entonces ahí los resultados ya no son reales, porque ya existen plantas con condiciones diferentes, ¿ya? Es como cuando, nuevamente, cuando quiero ver qué tanto crecen los niños. Yo tengo que ver o buscarme una población de niños que todos oscilen por la misma edad y la misma altura, por ejemplo, que todos midan 1 metro. No puedo decir, bueno, voy a ver qué tanto crecen los niños en 3 meses y tengo un niño de 80 centímetros, otro de 1,20 m, otro de 1,10 m, etcétera. No, todos tienen que oscilar por la misma altura. Entonces aquí pasa lo mismo. Yo tengo que tener plantas uniformes para poder ver qué tan efectivo es el tratamiento. Por eso es que aquí nos menciona entonces que ellos hicieron el proceso desde la siembra. Lea el siguiente punto, señor Mancilla, por favor. Ya, el punto 3. Comparar cada sistema de riego respecto a su eficacia en el control del nivel de daño, realizando aplicaciones de 4 a 8 días en todas las parcelas y evaluando el nivel de daño para identificar el tipo de riego óptimo. Ya. Ok, entonces miren, aquí lo que nos menciona, ya empezamos a hacer entonces las comparaciones, empezamos a ver cuál de estos está haciendo, cuál de estos se va a realizar, perdón, para el control. Dígame, señor Chila. Una pregunta, ingeniera. O sea, en esta parte se aplica diferentes dosis o la misma cantidad de dosis dependiendo del daño que tenga la planta. No, ellos aplican o sea, a ver, hay dosis establecidas, ¿no? Pero esto no va en relación al daño. Ellos de más abajo vamos a ver, por ejemplo, tienen dosis de 1, 2 y 3. Este 1, 2 y 3 se aplican a todas, sin importar que una esté más enferma que la otra. Se supone que si es que yo partí de plantas uniformes, todas debieron estar sanas. Y como el proceso de enfermedad o el ciclo de la enfermedad es constante, todas debieron siempre mantener el mismo nivel de enfermedad. Y aquí es donde quieren ver al aplicar la dosis 1, 2 y 3, cuál de ellas es la que mejor controla, igual dependiendo del tipo de riego que se les esté dando. Pero no varía de si es que la planta está más o menos enferma, la dosis que yo voy a poner. Son dosis establecidas. ¿Ya? El punto 4, lea señor Hidalgo, por favor. Lea señorita Parrales. A ver, ya estoy. Ya. Punto 4.
Determinar los niveles de fertilidad del suelo y de la planta de acuerdo con los sistemas de riego utilizados. Realizando análisis de laboratorio para elaborar una tabla de análisis que permite el diseño de un programa de fertilización. Perfecto, entonces miren, otro punto, ellos no solo van enfocados o no solo fueron enfocados a la parte de control de sigatoca, sino que también de acuerdo a los niveles de fertilidad, ¿ok? Y al final esto lo podemos determinar mediante un análisis de laboratorio y nos permitiría establecer el programa adecuado de fertilización. Para que conozcamos más entonces sobre la sigatoca negra, lea por favor, señor Párraga. Manejo de sigatoca negra. Primero, hablemos un poco. Lea, por favor. ¿Le está leyendo? Porque no se lo escucha. A ver, lea, señor Wesner, por favor. El manejo de la sigatoca negra. La enfermedad se ha dispersado por todo el continente americano y el Caribe. Las zonas más afectadas por la sigatoca se caracterizan por tener precipitaciones mayores a los 1400 milímetros anuales, humedad relativa mayor a 80% y temperatura promedio entre 23 a 28 grados. Álvarez, Pantoja, Cañán y Ceballos, 2013, en los diferentes países han ocurrido severas epidemias que han obligado a intensificar las medidas de combate y han puesto de manifiesto la necesidad de estrategias de manejo integrado de la enfermedad para mitigar su impacto negativo. Guzmán Ok, y Villalta, 2006. gracias. Entonces, miren, lo que les decía, necesitan humedades relativas, en este caso sigatoca, mayor al 80%. ¿Ok? Entonces, por favor, eso sí puede ser pregunta de examen. La humedad relativa en la cual empieza a desarrollarse la sigatoca negra es mayor al 80%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la biología? Y cuando hablamos de biología se refiere al ciclo de este hongo. Entonces, la sigatoca negra es causada por Mycopharella fijensis, que es una enfermedad que ataca directamente a las hojas. Es capaz de reproducirse de manera sexual y asexual. ¿Qué quiere decir? Que puede reproducirse al fusionarse dos hongos, en este caso uno es positivo y el otro es negativo, o también puede hacerlo por sí sola. ¿Qué quiere decir? Que por eso los hongos son una de las enfermedades más agresivas, incluso más que las bacterias, etcétera. ¿Por qué? Porque son capaces de reproducirse sin necesidad que haya fusión de hifas, así se llama. Es decir, que no exista una reproducción sexual. Entonces, la reproducción asexual empieza a aparecer como lesiones jóvenes o como estrías. Entonces aquí es lo que empezamos a ver y es la parte asexual. Cuando hablamos en cambio de la parte sexual, se produce en las lesiones maduras en pseudotecios. A ver, para no confundirlos. Los hongos, ya les había explicado que se reproducen como en unas bolsitas, ¿ok? Obviamente cuando se ven al microscopio se ven como bolsitas, nosotros no vemos nada de eso, lo único que nosotros vemos son como unas manchas que empiezan a hacerse como polvorientas, etcétera. Esos son los pseudotecios. Y en el interior tienen a miles de hijitos, vamos a decir, los que son las ascosporas. Entonces, cuando estas llegan a su madurez, estas bolsitas, los pseudotecios se rompen y todos los hijos que están adentro empiezan a salir. Y estas ascosporas son semejantes a partículas de polvo, entonces por eso nosotros no podemos verlas, pasan desapercibidas.
Pero hagan de cuenta que cada pseudotecio, cada bolsita tiene más de miles de esporas o más de miles de hijos. Y cada hongo puede producir miles de bolsitas. Entonces los hongos se dispersan de una manera súper rápida con el viento, llevados en las patas de los insectos, llevados en la ropa, en las manos, pueden movilizarse con el agua. Por eso es que se necesita el control inmediato. ¿Ok? Entonces, estas partículas que son ascosporas, estas esporas, se pueden dispersar grandes distancias. Y aquí es el problema. Se puede ir también en las llantas de los vehículos, etcétera. Por eso es, como vuelvo y le repito, los hongos son de importancia económica porque son capaces de infectar una sola espora, es decir, una sola como de esta partícula de polvo puede producir un nuevo hongo. Hagan de cuenta que se producen miles de miles y que el ciclo dura alrededor de 10, 12 días. Entonces, cada 10, 12 días yo voy a estar produciendo nuevos hijos, nuevos hijos, nuevos hijos. Por eso es que se puede infectar una plantación entera en poquísimo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente el control de la cigatoca negra se centra principalmente en la aplicación de fungicidas químicos. Pero, como ya mencionaron, dígame, señor Paso. Hice una pregunta. Ahorita, como usted estaba mencionando acerca de eh, el tema de contagio, ya sea puede ser por el viento, por el agua, o por la ropa, o por el mismo manejo, el tema del contagio de los hongos. ¿Qué probabilidades hay de que, qué sé yo, venga importado en los hongos, tanto en plantas o en cormos? Sí puede venir importado, sea dentro de la raíz o dentro del proceso. Ya, dentro de la raíz o como decir fisiológicamente dentro de la planta, no, porque recuerden que ellos empiezan a expresarse. Ahora, no es que el cultivo, digamos, si yo importo plantas, las plantas van a llegar en un día. Si es que llegasen en un día, de pronto uno podría darse cuenta del proceso de infección. Como recuerden que viajan grandes distancias, al momento o hasta que lleguen al sitio de interés, ya las plantas han mostrado, ya han desarrollado el micelio, ya está el síntoma del hongo y por lo tanto ya yo puedo ver, ya llega al proceso, llega al embarque donde revisan y encuentran las plantas enfermas, una cosa. Otra cosa, cuando son plantas o cuando son nuevas especies, nuevas variedades, etcétera, siempre hacen un proceso de cuarentena, que no es precisamente como les expliqué la otra vez 40 días, pueden ser 15 días, etcétera. Y aquí ellos lo que hacen es precisamente verificar que no ingrese el patógeno, ¿ya? Pero venir, por ejemplo, en semillas o en cormos, etcétera, no hacen eso. No hacen. Usted puede llevar las esporas en su ropa, etcétera, sí. Pero de ahí a que venga dentro de la planta mismo, no. No porque los hongos siempre van a tender la tendencia para hacia el exterior, ¿ya? Entonces, dígame. Más que todo por lo que ahorita estábamos hablando sobre la cigatoca negra. Me imagino que sus orígenes tampoco es originario de aquí, sino de haber sido originario en otros países. Correcto, Y recuerden. un tema de propagación, de contagio en países. ¿Cómo llegó? La cigatoca llegó no contagiada por material, o sea, no es que vino una planta enferma. Trajeron al hongo, sí, porque como les digo, puede venir pegado, etcétera, en cualquier tipo, incluso en los zapatos. Entonces, alguien introdujo la enfermedad de esa manera, más no trajeron a la planta enferma. Lo mismo que pasaba con Fusarium. Recuerdan que hace un tiempo, justo antes de la pandemia, fue el tema del Fusarium, que todo el mundo estaba creando barreras, estaban tratando de hacer cercas cuarentenarias para evitar que ingresen, pero no precisamente porque la planta iba a venir enferma, sino porque existían métodos de propagación. Por ejemplo, los que utilizaban la misma maquinaria de una finca a la otra se fue moviendo, entonces se empezó desde el sur. ¿Y qué pasó? Los que utilizaban la misma maquinaria fueron trayendo a todas las fincas, pero en diferentes maquinarias, en la ropa, en los zapatos, en las herramientas, etcétera. No precisamente fue el movimiento de una planta, de una plantación a la otra.
Ok, entonces por eso es que acá, por ejemplo, ya no permitían el ingreso, que cuando entraban a las fincas, etcétera, tenían que desinfectarse. Y hablando de eso, se está coordinando una charla por parte de un técnico del, del programa de Profit de las musáceas, que he trabajado toda la vida con Sigatoc, perdón, que he trabajado toda la vida con Fusarium y con todo este proceso. Es un, no sé, de pronto van a escuchar hablar, es del ingeniero Carlos Muentes, y se está coordinando una charla porque él sabe, o sea, es entendidísimo de esto de Fusarium. Incluso él se fue a las capacitaciones en Australia para ver cómo se manejaban esas fincas por los temas de bioseguridad, etc. Entonces, para la otra semana está programada la charla con él. Y hay otra charla que de pronto, no sé si sea de su interés, de la producción de banano orgánico. Hay una en, ¿dónde es? Ay, se me fue el nombre, pero es en el White, y que se dedican a la producción de banano orgánico. Entonces también nos van a dar una charla del banano orgánico. Hay otra planeada también de algodón. Y aquí un breve paréntesis. Ustedes saben que por mucho tiempo nuestro algodón era bastante cotizado dentro del país. Entonces la FAO junto con Guinea Puerto Viejo empezaron a dar asesoría a los agricultores para que ellos puedan producir el algodón. Se les implementó nuevos ensayos, nuevas variedades de algodón, etc. Y resulta que en realidad los ensayos dieron buenos resultados. Todos los que eran algodoneros de esa zona empezaron a implementar con la asesoría de los técnicos de la FAO, etcétera. Y el proyecto se dio bueno, incluso se empezaron a crear nuevas como máquinas para la cosecha de algodón que sea mucho más mecanizada, etcétera. Y justo cuando ya el algodón sale, cuando ya estaban para la cosecha y todo, no sé si vieron esto de que se quitaron los impuestos a la importación de ciertos productos, entre los cuales el algodón. Entonces ahora resulta que es a los que se dedican a la producción de ropa o lo que sea, que a los que necesiten comprar el algodón, les sale mucho más barato importar el algodón que comprar el algodón que producieron nuestros agricultores. Entonces, como para que vean un poco cómo funcionan las políticas de aquí. Y los agricultores, principalmente los que están ubicados en la parte de Puerto Viejo, etcétera, tenían ya un negocio bueno, no un negocio, vamos a decir, tenían un contrato con los productores de la ONU para poder comprar todo su algodón. Entonces ahorita la ONU va a comprar el algodón y le está distribuyendo a esta empresa que Vicuña me parece que se llama. Pero igual, o sea, les están pagando a menos de lo que van a hacer. Y ahora, a pesar de que ya se tiene la nueva variedad de algodón, que los ensayos fueron efectivos y que todo eso no va a seguirse produciendo porque al agricultor ya no le resulta. ¿Ok? Bueno, entonces también de eso va a haber una charla de la producción de algodón, los requerimientos nutricionales, etcétera. Entonces hay como esas 3 charlas pendientes, ¿ok? Entonces, les decía que debido a que al control o al continuo control químico que se está aplicando, espérame un ratito. Ok, entonces les decía que, de acuerdo o debido a que han utilizado por demasiado tiempo lo que es la parte del control químico, el patógeno ha empezado a desarrollar resistencia. ¿Por qué les dije que los patógenos desarrollan resistencia? ¿Cuál era la explicación más sencillita que les dije por qué desarrollan resistencia, señor jurado o señorita Parrales? Recuerden que las actuaciones de hoy tienen nota, por favor. Y es que sería porque se aplica un mismo producto y no hay alguna rotación. Sí, correcto. Pero ¿qué le pasa al patógeno? ¿Cómo hace el patógeno para desarrollar la resistencia? Recuerden que ya les expliqué a breves rasgos qué es lo que hace. ¿Qué hace? Tenía entendido, ¿no? El patógeno muta
y de ahí genera una resistencia. Correcto, el patógeno empieza a reconocer como parte de su genética a las moléculas del químico, del producto químico que yo le estoy poniendo. De esta manera, entonces, como dice la compañera, muta. Y al mutar es como que incluye a esta partícula que supuestamente debería matarlo como propio de sí. ¿Ok? Entonces eso es, el patógeno muta, el patógeno cambia. Cuando pasa esto, entonces, empiezan a incrementarse los costos de control. ¿Por qué? Porque ahora ya la molécula que podría controlarlo ya no lo puede hacer. Entonces, empiezan a crearse o a tener la necesidad de aplicar muchos más productos, de aplicar de pronto más dosis, etc. Y esto, ¿qué va a ser? El impacto negativo sobre el ambiente. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que nace la estrategia del riego con agua ozonificada o ozonizada. Que esto, ¿cuáles eran los beneficios con los que nacieron? Primerito nació con la idea de que oxigene a la raíz, de que la desinfecte, es decir, le libere de hongos, bacterias y virus. Y aquí viene algo que, por ejemplo, igual cuando han visto lo que es el agua oxigenada, sirve para desinfección. Entonces, el agua ozonificada cumple en la parte de las raíces de las plantas, etcétera, la misma función. Entonces, cuando se lo da en concentraciones menores, lo que hace es irradiar el ambiente, sirve de desinfección, etcétera. Y también se dice que este ozono es producido por los rayos ultravioleta, es decir, por los rayos del sol. Siendo así, en la parte del sector agrícola empieza a aparecer como una buena alternativa para la eliminación de los residuos tóxicos y porque el ozono no se descompone en oxígeno, por lo que no resulta peligroso y tampoco es contaminante. Por eso entonces se empezaron a ver todos los beneficios de lo que podía traer el uso de ozono en la agricultura. Entonces, aquí nos dicen en cuáles fueron las fincas donde se hicieron los experimentos. Entonces tenemos una en el cantón Vaquerizo Moreno, lo que es en Juján, teníamos otra en Baba, y lo que hicieron fue aplicar ozono disuelto en agua y aplicado directo al follaje en las plantas de banano a través de diferentes tipos de aspersores. Entonces, aquí ellos utilizaron 3 boquillas diferentes de aspersores. Ustedes saben que los aspersores se diferencian entre sí por la cantidad de agua que van a botar entre ellos y la presión, ¿ok? Entonces, la aplicación del agua con ozono en todos los tratamientos en estudio se realizó con intervalo de 4 días en la época lluviosa y cada 8 días. ¿Qué quiere decir? En época lluviosa hicieron las aplicaciones de agua ozonificada cada 4 días, mientras que en la época seca lo hicieron cada 8 días. Con la finalidad de ver qué tanto se podía controlar a este hongo y comparar cuáles de estas boquillas o cuáles de estos sistemas de riego por fumigación suprafoliar eran los más efectivos. ¿Cómo hicieron o cómo empezaron a producir ellos su agua ozonificada? Ellos mismos hicieron la construcción de la maquinaria con un transformador y este enviaba la corriente a un generador que permitía el movimiento del agua, la oxigenación del agua y por lo tanto producir el agua ozonificada, ¿ok? ¿Cuál era la fuente de oxígeno? Utilizaron una fuente de oxígeno al 95% y lo inyectaron directo al agua del sistema de riego. Las fumigaciones se realizaron mediante máquinas nebulizadoras, como dijimos antes, cada 4 y cada 8 días, dependiendo de la estación. El método que utilizaron a nivel de campo fue lo que mencionaba anteriormente, que trasplantaron las plantas a partir de meristemos para que todas estén de manera uniforme. ¿Cuáles variables fueron las que no podrían ellos controlar? Por ejemplo, ellos no podían controlar, como dice aquí, se analizan
analizaron las siguientes variables no controlables, es decir, el clima, el tipo de suelo, el manejo que el productor realiza con fertilización, las podas sanitarias, por lo que se optó por realizar una selección de plantas que cumplieran con las siguientes características, es decir, no todas las plantas podrían ser evaluadas. ¿Por qué? Porque no todas presentaban uniformidad de acuerdo a condiciones que ya no podían ellos controlar, como era, por ejemplo, el clima. Entonces, ¿qué buscamos? Dígame, señor Slater. Y el agua zonificada, recordando que dice que nos ayuda a desinfectar las raíces del hongo de la cigatoca, y recordando que los tricodermas, los bacilos son hongos, ¿qué hace con ellos? ¿No se ven afectada la población de los microorganismos en la raíz? Sí, pero que, ya, pero ¿a qué venía esto? A que aquí nos dicen que no están combinando ozono y tricodermas, por ejemplo. Y otra cosa, están aplicando, recuerden, de manera suprafoliar, es decir, le están aplicando directo a las hojas. Cuando esta agua llegue a las raíces, etcétera, ya no va a estar literalmente ozonificada, sino que ya cumplió el proceso en la parte foliar. ¿Ya? Entonces aquí no es, recuerden siempre que no vamos a combinar lo que es tricodermas o cualquier hongo benéfico, bacillus, etcétera, con el agua ozonificada, porque todas cumplen el proceso de oxigenar. ¿Ok? Entonces, si es que la aplicáramos en conjunto con cualquier otro hongo benéfico, también se vería afectado el hongo benéfico. En este caso, una vez que cumple la parte suprafoliar, porque recuerden que el agua ozonificada llega a la hoja, en este caso, actúa sobre el hongo y ya, el agua sonificada no se puede mantener ahí, no es que yo le puedo tener o se va a quedar sobre la superficie de la hoja, porque es agua que tiene básicamente un nivel de oxígeno, ¿ok? Entonces no es que se va a quedar pegado a la planta y ahí días de días, no. Llega, actúa sobre las partículas del hongo, actúa sobre las esporas del hongo y desaparece. Entonces, al no ser uno, vamos a llamarle un sistémico, al no ser un producto sistémico, no se va a quedar pegado ahí, sino que llega y inmediatamente, después de un tiempo, desaparece y se convierte únicamente en agua normal. Entonces, si es que tenemos tricodermas aplicados en el suelo, cerca de las raíces, etcétera, no le va a pasar nada porque no le estoy aplicando directo a la raíz donde puede estar el hongo benéfico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron las plantas que ellos evaluaron? La altura promedio, que tenga 1,5 metros a 2 metros y que tenga mínimo 9 hojas. Que las plantas estén distribuidas en un área de 0,5 de hectárea. Que las plantas hayan sido marcadas y numeradas, es decir, rotuladas para que nadie pueda manipularlas. Y evaluaron el desarrollo de la enfermedad determinando el índice de severidad. Recuerden que nosotros ya hablábamos de severidad. ¿A qué se refiere con severidad? Señor Calderón, ¿cuándo dijimos que hablábamos de severidad? Se refiere a toda la plantación. Ya se refiere al daño en toda la plantación. ¿Qué tanto está afectada toda la plantación? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se recolectaron los datos? Se efectuaron evaluaciones con el microscopio, se hicieron placas para ver si es que efectivamente lo que ellos estaban muestreando eran hongos relacionados con cigatoca, y para evaluar la toxicidad se hicieron extracciones de hongos, ¿ok? Entonces, a ver, miren aquí, ¿cuáles fueron los tratamientos entonces que ellos utilizaron? La fumigación con una bomba neutralizadora a los 4 y 8 días. Ahora, el método de riego con un aspersor es con diferentes marcas de aspersor. Cada una de estas, como les digo, tenía una diferente boquilla y por lo tanto tenían diferente presión de agua. Lo que queríamos ver entonces era cuál de estas presiones, es decir, cuál de estas dosis de agua era la más efectiva. Entonces, el diámetro del fuste es lo que vemos en el siguiente gráfico. Aquí es fácil de interpretar porque obviamente el que esté más arriba va a ser el que tuvo mayor número de diámetro del fuste. Entonces, el método del riego con el aspersor Excel,
es el que tuvo mayor tipo de diámetro de fuste. Fíjense aquí, obtuvo el 75,54% a los 90 días después de la siembra. ¿Ok? Entonces esto me demuestra que el testigo 4 fue el que mayor diámetro de fuste tuvo. En cuanto al número total de hojas, los efectos benéficos de la metodología del ozono mezclados con agua no se manifestaron únicamente en el control de Mycos-Phaerella, sino que también ayudaron en los procesos fisiológicos de la planta. Quiere decir que fisiológicamente ayudaron a la planta a que haga una mejor fotosíntesis y también al proceso de respiración. ¿Por qué? Porque tenían mayor cantidad de oxígeno. Recuerdan lo que les comenté, que el agua ozonificada tiene cierta cantidad de oxígeno y por lo tanto fisiológicamente se comprobó que el uso de agua ozonificada ayuda a la parte o al crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque ayuda a que las células puedan cumplir mejor el proceso de fotosíntesis. Aquí mismo, igual, el tratamiento 4 es el que presentó mayor número de hojas con respecto a todos los otros tratamientos, como se puede ver aquí. Entonces sigue siendo el tratamiento 4 el que mejor resultados obtuvo. Ahora, les dice también que no debemos olvidar los factores climáticos que se presentaron durante el periodo de influencia. Entonces, también se pudo ver que el hecho de que manejaban cortinas rompevientos en estas fincas ayudaba a la disminución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque las esporas no podían transportarse, tenían barreras donde quedaban atrapadas. Entonces, una vez que se hizo el análisis de la infección en los tratamientos en estudio en diferentes semanas, se evaluaron la hoja libre de estrías. Y aquí nos dicen que el tratamiento 4 sigue siendo aquel que presentó menor número de estrías en las hojas. El segundo lugar tiene el tratamiento 1, con el cual tuvo alrededor de 11 hojas libres de estrías. Y el tercer lugar, donde utilizamos otra boquilla, donde obviamente iban incrementando los niveles de estrías, ¿ok? Entonces, los resultados, de acuerdo a las diferentes localidades, nos decía o nos mostraba que el tratamiento 4 fue aquel más efectivo en cuanto a lo que es control de sigatoca, diámetro del fuste, número de hojas, etc. ¿Y qué nos dice en la parte, a ver, déjenme ver aquí en la parte del peso del racimo? Los promedios obtenidos en el peso de los racimos de los diferentes tratamientos no presentaron diferencias estadísticas entre el testigo y los tratamientos 1, 3 y 4. ¿Por qué? Porque probablemente la influencia del ozono sobre el suelo también resulta un elemento con poder oxidante de los nutrientes, provocando su disponibilidad para las plantas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo aplico agua ozonificada, estoy controlando lo que es sigatoca, le estoy dando fisiológicamente algo más a la planta para que trabaje, pero también nos dice que esto ayuda o hace que los nutrientes que estén en el suelo se tornen más disponibles para la absorción de la planta. Por eso es que no existe diferencia entre el testigo, es decir, al que yo no le apliqué ningún tratamiento, y a los que sí les apliqué los tratamientos. ¿Por qué? Porque el ozono es un elemento con alto poder oxidante de los nutrientes del suelo, que se encuentran unidos a las partes coloidales de este, y por lo tanto hace que estén disponibles para la planta. Lo que significa que el ozono posee un poder oxigenante mayor que el oxígeno normal. Tiene parte de oxígeno, eso sí, pero es todavía más oxigenante y por eso mejora el proceso respiratorio. Entonces, fíjense que el aplicar este tipo de ozono o esta agua ozonificada hace que la planta absorba mayor nutrientes porque estos se tornan disponibles para ellas. Y recuerden que arriba en los objetivos ellos mencionaron que efectivamente querían hacer un análisis de suelo para determinar un plan de fertilización. ¿Por qué? Porque el ozono ayuda a la solubilización de los nutrientes, ¿ok?
Cuando vamos a hablar del peso del racimo, se continúa viendo que el tratamiento 4, el que utiliza la bomba Excel, tiene 46,15 kilogramos como peso promedio. En cuanto al número de manos, en cambio, se cambia o se ve alterado, y lo que nos dice es que los promedios que hubieron en la finca de Wuhan fueron los que mayor número de manos tuvieron. Sin embargo, de 963 a 933 no existe una diferencia estadística significativa, es decir, sí hay diferencia, pero no es que me vaya a representar gran pérdida, por decirlo así. La evaluación de la incidencia, de acuerdo a los números o al peso en clúster, lo que nos muestra que se obtiene de un racimo, o sea, esta evaluación, este clúster, lo obtuvimos de un racimo de banano cuando la planta es tratada con ozono, ya que además de controlar la infección causada por la cigatoca negra, como les especifiqué, estimula los procesos de solubilidad de los nutrientes. Y por lo tanto hace que estos tengan un mayor peso de clúster, incrementando el ratio, o lo que hablábamos de racimo por caja. Entonces, ¿cuáles han sido los beneficios del uso del agua ozonificada? Primero, es mucho más económico. Fue mucho más económico que un control químico. Es mucho más amigable con el ambiente. Proporciona beneficios fisiológicos y nutricionales a la planta. ¿Ya? ¿Cuál es o por qué no salió, o mejor dicho, por qué salió del mercado? Porque a las casas comerciales no les conviene el hecho de que se pueda controlar ese tipo de enfermedad. Y ojo, que si es que sirve para controlar cigatoca, se puede utilizar para cualquier otro tipo de hongos, de cualquier especie. ¿Por qué? Porque cumplen la misma función, atacan la respiración celular, controlan los hongos, controlan el método de reproducción, y por ende se va a poder controlar de cualquier hongo, ¿ya? Entonces por eso mismo no les convenía. Si por otra parte además ayuda a lo que es el beneficio de nutrientes, ¿qué está haciendo? Está quitándole negocio a las casas que venden productos para nutrición vegetal. ¿Ok? Entonces leamos la discusión de los resultados. Lea por favor. ¿Quién no ha leído todavía? Señorita Zarango, lea por favor. Discusión de resultados. Buenas noches, ingeniera. Me acabo de conectar a la clase porque recién llegué. Ok. Discusión y resultados. Le lea. Lea, por favor. Ya. Los resultados obtenidos en esta investigación constituyen un punto de partida para la disminución gradual del uso de fungicidas químicos para el control de la cigatoca negra. Estos resultados en Cuba, estos resultados coinciden también con trabajos realizados en Cuba, Japón y Nueva Zelanda. Sherry manifiesta que un planteamiento sencillo para mantener los cultivos limpios se logra con fumigación y los lavados con ozono, los cuales están teniendo un uso cada vez mayor en la industria agrícola. Ok, hasta ahí nomás, gracias. Entonces, miren, lo que les decía, empiezan a partir nuevas alternativas que van a permitir controlar estos hongos, y si es que sirvió para cigatoca, es probable que sirva para todo el resto. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, yo no puedo utilizar, o no se podría utilizar en cultivos que son demasiado delicados, con la misma o el mismo aspersor que se usa aquí. Entonces se deben hacer diferentes estudios en los tipos de cultivos que sean de interés para ir regulando qué cosa, la presión con la cual va a darse el riego. Sin embargo, todos van a cumplir el mismo proceso de controlador de hongos. Entonces, ¿qué nos dice? El agua ozonizada es utilizada para el riego y es una forma de aplicación de ozono para eliminar los microorganismos que pongan en peligro a los cultivos. Existe ya una compañía neozelandesa que empezó con la iniciativa
para opciones baratas y eficaces enfocadas al ozono. Y aquí un paréntesis. Con esto que fue del COVID, existen algunas clínicas, principalmente en Quito, que ellos hacen tratamientos en el cual le hacen el proceso con ozono. Entonces ellos lo que dicen es que le ozonifican la sangre, pasa por una maquinita y esta les vuelve a ingresar al cuerpo. ¿Por qué? Porque decía efectivamente este doctor que cumplía el proceso de desinfección, de eliminación de las bacterias, de virus, de hongos, de todo lo que esté dentro de la sangre, y pasaba por esta maquinita, casi semejante como a una diálisis. Le sacaban la sangre, le purificaban, le limpiaban y le volvían a poner. Entonces, fíjense en que no se utiliza, o bueno, nació como para las plantas, pero el hecho y la efectividad está haciendo que éstas puedan llegar incluso a la parte médica, a la parte humana, ¿ok? Entonces, una alternativa importante que se ha logrado identificar con los resultados que se hicieron en este proyecto en banano fue que el uso eficiente del ozono puede hacer explotar las moléculas de las paredes celulares, de modo que los organismos no pueden desarrollar una resistencia hacia él. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo de acción de las partículas de ozono? Es que atacan directamente a las paredes celulares, es decir, rompen a las paredes celulares, les meten tanta presión que la pared celular del hongo, en este caso, se rompe. Entonces, esto hace que no puedan desarrollar tampoco ningún tipo de resistencia, porque nunca va a reconocerlo como propio de su ADN. Las lesiones causadas por la cigatoca negra son más abundantes y notorias en el envés de la hoja. Por eso es que se hacía suprafoliar, es decir, directo a la parte del follaje. Recuerden que tenemos el haz, que es la parte que da hacia el sol, y el envés, que es la parte que da hacia el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? La Universidad Católica Santiago de Guayaquil ha presentado recientemente un sistema móvil patentado de fumigación de ozono que puede encajarse en el equipo existente y usarse de forma eficaz para el control de plagas y hongos. Lo que les decía, se crean maquinarias que en realidad no son muy costosas, se les va moviendo al campo y lo único que se hace es conectar el aspersor sin necesidad de productos químicos perjudiciales. Este sistema ha permitido aumentar el tiempo de aplicación de ozono, observándose además que el suelo se acidifica y el fósforo asimilable aumenta. Un aspecto importante del uso de esta metodología lo constituye la disminución del uso de fungicidas químicos, que como ya vimos causan contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad, etc. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El mayor grado de infección se presentó en el tratamiento 2 con la boquilla Smotdry con un número total, entonces, el menos efectivo fue el tratamiento 2 con la boquilla Smotdry. En lo que se respecta a niveles de fertilidad, el tratamiento 4 presentó los valores más altos de fertilidad. Se logró determinar que sí fue efectivo para controlar Mycophylla fijensis, igual el tratamiento 4, porque tuvo un menor crecimiento del micelio, es decir, el hongo se pudo propagar de menor manera. El diseño del sistema óptimo de riego se fundamenta precisamente con el tratamiento 4, con el aspersor Excel, el cual se obtuvo el mejor control y manejo de cigatoca negra, mayor peso del racimo, número de clúster, número de manos, número de hojas y un mayor diámetro de fuste. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que sí, la presión con la cual yo voy a enviar mi ozono sí influye y por lo tanto las boquillas es lo que se debe considerar para hacer el proceso de aplicación, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Nos quedó claro esto? Dígame, señor Paso. Ya, Inge, una preguntita. En este caso, el agua ozonificada nos ayudaría solo para el control de la cigatoca negra o también nos ayudaría para el control de otros tipos de hongos. Lo que les mencionaba, si es que es capaz de controlar las paredes celulares de los hongos y sabiendo que todos los hongos tienen el mismo proceso de reproducción, aparte los hongos verdaderos, ¿no? Los hongos falsos, ellos tienen otro tipo de pared celular, a todos funcionaría. Entonces se hizo estudios en cigatoca, pero por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la maestría, hubo algún compañero que quería probar este tipo de ozono para controlar monilia. Entonces se puede controlar monilia, cigatoca, incluso se podían controlar hasta los hongos, botrytis, oidio, los que se presentan en flores y todo. ¿Por qué? Porque el proceso es el mismo.
llega a la espora del hongo y rompe la pared celular. ¿Qué pasa aquí? Lo que les decía, se tiene que hacer ensayos para ver qué boquilla o qué cantidad, qué presión es la que se les debe aplicar, porque no es lo mismo regar hojas de banano que regar a las rosas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los pétalos son mucho más delicados. Entonces, sí, efectivamente nació el boom. No sé si ustedes se acuerdan, creo que en el 2018, por ahí apareció esta investigación que fue el boom cuando se ganó el premio Nobel este señor Llerena, el ingeniero doctor. Y ahí él dio una charla en el auditorio de la UTQ a la cual yo asistí y él decía que en realidad se puede utilizar para cualquier tipo de hongos porque todos cumplen la misma función. La cosa es que hay que hacer investigaciones para saber qué cantidad o mejor dicho, qué boquilla o qué presión de aspersión se necesitan, pero sí se puede aplicar para cualquier hongo. Inge, pero aquellos entonces sí se generaría algún tipo de costo. Tratar de implementar el agua ozonificada. Ya, O el componente mismo que se lleva a cabo sería fácil de poderle conseguir o ya es un proceso que también hay que No, llevar a cabo. es fácil porque no sé si ustedes se fijaron en una parte de lo que leímos, la construcción de la máquina para que ozonifique el agua no es nada del otro mundo. La cosa es que todo mundo paró ahí las investigaciones o hicieron solo ese tipo de investigación y quedó ahí porque nadie más quiso seguir. Pero, por ejemplo, si es que alguien en realidad se dedicara a la producción de este tipo de agua ozonificada o las máquinas para crear el agua y implementaría eso, sí le iría bien, si es el negocio. ¿Por qué? Porque no es muy caro. ¿Qué se necesita? Una fuente, obviamente, de luz, de electricidad, la máquina para ozonificar y, sobre todo, los ensayos. Saber a qué cantidad se le va a aplicar. Ese es en sí el problema. Alguien que se dedique a hacer las investigaciones para ver a qué presión el hongo de mi interés va a ser controlado. Pero sí, este señor mismo dijo en esa charla que él dio que no era nada del otro mundo, que todos deberían empezar a aplicar eso y que el ozono iba a ser el futuro. Pero ya quedó ahí en que iba a ser y no fue. ¿Ya? A ver, espérenme un ratito. Voy a ver alguien que haya... Oye, un segundito. Alguien que haya llegado tarde. Llegó el señor Arámbulo, Kulki, Díaz, Estrada, Hidalgo, Presente. Maldonado, Nieto, Pincay, Pomaquiza, Rodríguez, Presente. Román, Sánchez, Zarango Presente, licenciada. y Valencia. Ok. A ver, tenemos nuestra pruebita que empieza... Uy, que ya ha empezado. Sí, empezaba a 9:20. Bueno, tienen hasta las 10 de la noche, es decir, van a tener 35 minutos a esta altura. Por favor, vayan, resuelvan, lean bien, está súper fácil, por favor, lean 1000 veces, porque a veces parece que la respuesta es la primerita que se nos pasa por la cabeza, pero hay alguna palabrita que nos confunde, ¿ok? Entonces, lean bien, por favor. Vuelvo y repito, todos van a rendir la evaluación. Sin embargo, quienes no han cancelado todavía, no van a poder, la nota no se les va a subir. Recuerden que nosotros tenemos dos evaluaciones, una que tuvimos que haber dado el 15, pero como yo no me pude conectar, no la tuvimos, y la otra que la vamos a dar fin de mes. Entonces, por favor, no se descuiden pagar porque si no, no se les va a subir la nota, ¿ok? Entonces, en este momento todos pueden retirarse a dar su pruebita y nos vemos el día jueves, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, entonces por favor no perdamos más tiempo y vamos a rendir la evaluación. Que tengan una buena noche, pasen bien. Conéctame el teléfono ya.
¿Me confirma si es que ustedes están rindiendo la evaluación conectados? ¿No están rindiendo la evaluación? ¿Siguen aquí? Sí, yo sí Este, estoy dando más. ¿Perdón? Me tengo que conectar a la plataforma para hacer la Claro, evaluación porque no me... Sí, dice. claro, tienen que ir a la plataforma. Entonces, si es que pueden quedarse conectados y rendir la evaluación, bien. Si no, se pueden desconectar e ir allá, por favor.